Bueno, nosotros nos tocó Primera de Crónicas 21, 22 y 23. En el capítulo 21 dice que Satanás incitó a David contra Israel para hacer un censo. Ya lo habíamos visto en primera de Samuel, si no me equivoco. Bien, y dice que en un censo en donde él debía contar a todos los hombres que estuvieran con la edad suficiente para poder ir a la guerra. Y bueno, entonces David fue y llamó a su hombre, a su capitán del ejército, que en ese entonces, como habían dicho mis compañeras, era Joab. Cuando David se lo comenta a Joab esta no le gusta para nada. Y le dice, esto va a ser algo que va a ser castigado por Dios. Porque usted tiene un montón de hombres y es más, ojalá que Dios lo multiplique. Pero esto está mal. Y yo en un principio no entendía por qué estaba tan mal hacer un censo. Pero leyendo un poquito en Éxodo, cuando ya lo habíamos estudiado, capítulo 30, versículo 12, hay una ley acerca del censo, que Dios le había dicho a Moisés. Dice, recuerda que yo solamente tengo derecho a hacer una lista de todos los israelitas, pero si tuvieras que hacerla, cada israelita deberá darme una contribución para que yo no les quite la vida ni les envíe ninguna enfermedad. Entonces, en este caso, David no estaba cumpliendo con la ley, sino que lo hacía por su parte. Y el pueblo de Israel no era pueblo de David, sino que era pueblo de Dios. Ningún hombre podía contar, hacer una lista de cosas que no fueran suyas. Entonces, en este caso, por esto Joab le dice al rey David que no lo haga. Pero bueno, a David no le importó y le insistió a Joab, y Joab lo fue a hacer. Y dice que contó de aquellos hombres, dice que en Israel había 1.100.000 hombres que estaban dispuestos para la guerra, y de Judá 470.000 hombres. Pero como esto a Joab le había desagradado un montón, él decidió no contar las tribus de Leví y las tribus de Benjamín. Porque dijo, voy a cumplir, pero no, esto me parece que está muy mal y que Dios lo va a castigar. ¿Eso lo decidió? Joab, sí. Que pensábamos que era mal. Al final era malo. Bueno, pero a Dios esto le desagradó totalmente porque Dios ya había dado su ley y dice que hirió a Israel. Entonces David, al ver esto, se arrepiente y dice, la verdad que sí, he hecho una locura y perdóname porque solamente yo he pecado contra ti. Entonces ahí lo que a mí me llamó la atención y me gustó de esto es que Dios como que está enojado con David y no le habla a él, le habla a un vidente que se llama Gad. Ya Dios no le habla directamente a David, sino que le habla a través de esta persona y le dice, anda y decirle a David que tiene 3 opciones. La primera opción son 3 años de hambre para todo el pueblo. La segunda opción son 3 meses en los que los enemigos los van a derrotar durante 3 meses seguidos. O la última opción es mandar una enfermedad por 3 días y el ángel de Jehová con su espada va a herir a todo el pueblo en ese tiempo. Entonces ahí David dice, la verdad que estoy entre la espada y la pared, porque cualquiera de las opciones era mala. Pero David dice, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, y prefiero caer en tus manos antes que caer en manos de hombres que no tienen misericordia. Entonces ahí David eligió la tercera opción, que son los 3 días en los que el ángel iba a estar con su espada y iba a haber una enfermedad mortal en toda la tierra de Israel. Después de esto, mandó un ángel a destruir Jerusalén, que era la ciudad en donde estaba David. El ángel empezó a ir justo en la parte en donde estaba una era, o sea, un campo de un hombre que se llama Ornan Jeúser. Cuando David ve que el ángel estaba con su espada apuntando, a punto de destruir Jerusalén, él se postra en tierra con sus hombres y empiezan a clamar a Dios y empieza a decir, Señor, yo solamente me he equivocado, por favor te pido que tengas misericordia de mí. Pero bueno, Dios no hablaba con David, sino que él enviaba a su ángel o su mensajero, que en este entonces era Gad. Este hombre, Ornan, se dedicaba a limpiar el trigo con sus hijos, pero dice que cuando vieron que el ángel llegó, se escondieron porque tuvieron gran temor. El ángel estaba con una espada literalmente apuntando a dónde destruir. Entonces dice que este ángel le dijo al mensajero que le diga a David que donde el ángel estaba en este lugar, allí vaya y haga un sacrificio para Jehová. Y ahí iba a cesar todo. Entonces ahí en este tiempo David va y habla con este hombre y le dice, Dios me dijo que haga un sacrificio. Cuando el hombre ve que el rey David está llegando, se postra en tierra y dice, Señor, ¿qué puedo ofrecerte? ¿Qué te puedo dar?
Y David le dice esto y el hombre le quiere regalar la tierra. Pero David le dice esta frase: no le voy a dar algo a Dios que no me cueste y te lo voy a pagar por su precio justo. Entonces David le da el precio justo de las monedas que era por ese lugar. Allí hace un sacrificio y dice que cuando David hizo el sacrificio, hizo ofrendas de paz. Entonces Jehová ahí le habló al ángel y este guardó su espada en la vaina. Después, cuando David vio que en ese lugar Dios lo había escuchado, como que dijo, bueno, acá está Dios, ahí le ofreció nuevamente sacrificios. Y dice que el tabernáculo, donde antiguamente se ofrecían los holocaustos, estaba en un lugar alto de Gabaón. Pero David tenía mucho miedo del ángel, porque tenía miedo de que el ángel destruyera ese lugar. Entonces no pudo ir allá. Dice que se quedó en donde él estaba y allí construyó, y dijo que allí iba a estar la casa para Jehová, en ese lugar, en la era de Ornán Jebuseo. ¿Sí? Ese fue el capítulo 21. Ahora vamos con el capítulo 22, en el que ya son los preparativos para construir ese templo en ese lugar. Antes de morir, bueno, como dijeron, David tenía la iniciativa o las ganas de hacer un templo para Dios, pero Dios le había dicho de que él no lo iba a hacer, sino que lo iba a hacer su hijo Salomón. Bien, entonces David dijo antes de morir, voy a dejar todo listo porque mi hijo Salomón es muy joven y no tiene experiencia, entonces voy a ir recolectando cosas para que cuando él asuma el trono ya tenga varias cosas que hacer. Dice que David ordenó que se reunieran todos extranjeros que puedan cortar piedras, también juntó muchísimo hierro, bronce, mucha madera de cedro, todo lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Y hizo todo esto para ir juntando cosas para la construcción del templo. Entonces, después de esto, David habla con su hijo Salomón y le dice, yo quería construir un templo para honrar a Dios, pero como yo maté mucha gente, yo no puedo hacerlo. Y Dios ya me ha dicho de que lo harás tú. Y Dios me prometió que iba a tener un hijo amante de la paz, por eso te puso por nombre Salomón, que viene de la palabra shalom, que significa paz. Bueno, y dice también por qué Dios no lo dejó construir un templo. Sí, porque he participado en muchas batallas y he matado a mucha gente. Y dice que, bueno, Dios me había dicho de que a ti te iba a dejar construir este templo. Entonces ahí David habla con Salomón y le dice que Dios te dé inteligencia, que te dé sabiduría, para que cuando seas el rey puedas obedecer a cada ley que Moisés, nuestro antecesor, nos ha dejado. Si obedeces a Dios, Él va a estar contigo en todo lo que hagas. Acá junté varias cosas de esta gente que ha traído, pero a esto tú debes añadir mucho más. Y también te puse a tu servicio una cantidad de obreros, albañiles, carpinteros y muchos obreros expertos para que estén a tu disposición en todo lo que necesites. Y dice que después de que David habla con Salomón, habla también con los que lo van a ayudar. Y le dicen, a ustedes Dios los ayudó y los permitió vivir en paz. Así que les pido que ayuden a mi hijo y construyan juntos un templo para nuestro Dios. Así se puede trasladar el cofre del pacto y los utensilios sagrados del templo para poder honrar su nombre. Y ahí termina el capítulo 22. Siempre así. ¿Lo sostenés? Sí. Bueno, siguiendo con lo que nos comentaba Kay, que Salomón era muy joven e inexperto, y David como que le ayudaba a preparar todo para su reino, ¿no? Bueno, acá Primera de Crónicas 23 nos narra de que David ya estaba muy viejito y de que lo proclamó a Salomón como próximo rey, como lo que venían relatando las hermanas de que de su linaje iban a venir reyes, ¿no? Bueno, así es como se está cumpliendo la palabra del Señor, como siempre. Entonces Salomón es elegido como rey, pero David todavía tiene participación en el reinado de Salomón, ¿no? Entonces dice que junta a 38.000 levitas. De esa manera él iba a ayudar a su hijo a organizar lo que sería el servicio de los levitas en el reinado de Salomón. Entonces llama a todos los principales, a los sacerdotes y a todos los levitas y los empieza a contar.
dice que empieza a contar a los mayores de 30 años. Esos mayores de 30 años eran 38.000 y los distribuye de la siguiente manera, ¿no? A 24.000 levitas los lleva para dirigir la obra del nuevo templo, ¿no? 6.000 para gobernadores y jueces, 4.000 para que sean porteros y 4.000 para que sean músicos. A mí me llamó mucho la atención esta de 4.000 músicos porque pude ver de que no solamente David alababa al Señor, sino que también construía instrumentos para el servicio, ¿no? Y dijo que necesitaba estos músicos para que usen sus nuevos instrumentos. Bueno, y acá también se nos narra acerca de lo que es la descendencia de los hijos de Leví, ¿no? Todos estos grupos de levitas van a salir de toda esta tribu, ¿no? Dice que Leví tuvo 3 hijos, que son Gersón, Coat y Merari, que está en la parte de atrás. Gersón tuvo 2 hijos, que son Ladán y Simeí. Y lo que nos narra también el libro es de que cuando un grupo de hermanos no tenía muchos hijos, se los contaba como una sola familia. Me acordé un poco de cuando hacemos en Navidad y nos juntamos los que somos pocos y nos cuentan como una familia. Bueno, algo parecido. Traemos un kilo de helado. Bueno. Está bien. Así es como se contó a los que no tenían muchos hijos o no tenían hijos directamente. Esa es la peculiaridad de los hijos de Gersón, ¿no? Después tenemos de la descendencia de Coat a Izar, Hebrón, Uziel y Amram. Que yo les puse esto a propósito para que me digan quiénes son los 2 hijos de Amram. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Jeroboam. ¿Por qué? Porque es el que más nos gusta. Saúl. ¿Quiénes son los hijos de Leví? ¿Quién? Aarón y Moisés. Bien. Está siguiendo. Anótalo. Vení, por eso no. Aplauso, aplauso. A ver, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Pregúntame. Bienvenido. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Aarón y Moisés. Se va. Se retira. Bueno, escribí lo que Se retira épicamente. Pero ¿por qué apareció esa parte de la historia? Porque lo que hace acá es ir para atrás. O sea, empezar a contar de dónde es que salieron este grupo. Es como este grupo. genealogía de Claro. Leví. Bueno, por eso. Bueno, Moisés y Aarón. Bueno, de los hijos de Moisés no se relata demasiado lo que iban a hacer o qué funciones iban a cumplir. Sí se habla mucho de los hijos de Aarón, que los hijos de Aarón se iban a encargar de lo que es el tema de los holocaustos, de las cosas santificadas a Jehová, y que más adelante vamos a ver también en detalle un poquito más de lo que se van a encargar los hijos de Aarón. Damos la vuelta. Bueno, y tenemos a Merari, que tuvo 2 hijos. Malí y Musi. Malí tenía un hijo Eleazar que solamente tuvo hijas, y Cis que tuvo hijos. Y en ese caso estuvo permitido de que entre ellos se casaran para que tuvieran hijos y se pueda perpetuar la descendencia de los levitas, ¿no? Acá Musi también tuvo su propia descendencia. Bueno, del 7 al 21 nos detalla un poquito más sobre los nombres de todos, ¿no? Bueno, y dijo David de que como el Señor le había dado paz a Jerusalén y de que él iba a habitar ya no en una tienda móvil, ya no en un tabernáculo que sea de un lado para otro, sino que él ahora va a habitar en un templo, y justamente es de lo que se venía hablando, de construir un templo para adorar al Señor, ¿no? Y dice que el Señor había traído paz, que ya no iban a llevar de un lugar al otro el templo ni los utensilios, sino que ahora los levitas iban a servir en un lugar en específico, ¿no? Bueno, de todos esos se censaron, que eran mayores de 20 años, ¿no? Y acá averiguando un poco decía que los de mayores de 30 años
estaban destinados para lo que son tareas ministeriales, ¿no? Como un rango mayor, y los de 20 años para arriba se encargaban de aprender de aquellos y de ayudarlos en lo que necesitaban. Bueno, y acá nos narra un poquito más del trabajo de los hijos de Aarón, ¿no? Los jóvenes también los ayudaban, se encargaban de la limpieza del templo y los utensilios, ¿no? Estar en el templo por las mañanas, por la tarde, todos los días, para alabar y agradecer a Dios. Y encargarse de la oración y la alabanza sería en ese caso, ¿no? Y la mesa del pan, ¿no? Que era una mesa donde estaban los panes de la proposición, la harina de... Flor, no me acuerdo de eso. Bueno, la harina que usaban para las ofrendas. Claro, Flor de luna. flor de harina. Y otras cosas más que eran como ofrendas y sacrificios, ¿no? Y tenían que estar, el trabajo de los levitas era de que, Levítico capítulo 6, verso 7, que dice, El fuego ordenaba. eso era importante, el fuego tenía que estar, no podía apagarse, O sea que tenía que estar constantemente... continuamente. Por eso tanta la cantidad. Claro, de los levitas. porque era como un relevo, ¿no? Como que se Exactamente. iba y... Y ayudar a los sacerdotes con los holocaustos, ¿no? Los sábados, los días de luna nueva y todo lo que son fiestas ceremoniales. Y hasta ahí tenemos el capítulo 23. Ay, una mosita. Muy bien. Saluden.